¿Te acuerdas del olor a manteca caliente en la cocina de tu abuela? De ese sonido del huevo al quebrarse contra el borde del sartén de hierro, justo antes de que la clara empezara a burbujear. El huevo estaba en todas partes y las abuelas sabían hacer con él cosas que hoy parecen de otro planeta. Remedios para el susto, trucos de belleza que ninguna crema Nivea podía igualar, soluciones para la casa que resolvían todo sin gastar un centavo de más. Hoy vas a recordar 18 trucos con huevo que las abuelas mexicanas utilizaban y hemos olvidado. Quédate porque hay uno que te va a dejar con la boca abierta y otro que probablemente tu propia madre todavía usa sin saber de dónde salió. Limpia con huevo. Este es el truco más famoso de todos y el que casi cualquier mexicano mayor de 40 años presenció al menos una vez en su vida. Tu abuela agarraba un huevo crudo, lo pasaba por todo tu cuerpo mientras rezaba un Padre Nuestro y al final lo rompía en un vaso con agua para leer lo que traías. Si la clara formaba figuras extrañas o aparecían burbujas con forma de ojo, ahí estaba la prueba del mal de ojo que te habían echado en la calle. La limpia con huevo tiene raíces que llegan hasta antes de la conquista. Los curanderos nahuas ya usaban el huevo como herramienta para absorber las malas energías del cuerpo, y cuando llegaron los españoles, la tradición se mezcló con las oraciones católicas hasta volverse lo que conocemos hoy. En los pueblos de Oaxaca, Puebla y Veracruz, la limpia con huevo era tan normal como ir al doctor. Las señoras mayores del barrio la hacían los martes y los viernes, que eran los días fuertes según la creencia popular. El huevo se pasaba desde la cabeza hasta los pies, siempre en movimientos circulares, y la abuela murmuraba oraciones que nadie más entendía pero que a ti te daban una paz increíble. Después rompía el huevo en un vaso con agua y lo dejaba reposar debajo de la cama toda la noche. A la mañana siguiente, si el agua estaba turbia o la yema se había deshecho, era señal de que algo malo se había ido de tu cuerpo. Aunque la ciencia moderna tenga sus reservas, millones de mexicanos crecieron sintiéndose mejor después de una limpia. Y eso, quieras o no, ya dice algo. Recuerdo que en la casa de mi abuela en el barrio de Tepito había un rincón especial junto al altar de la Virgen de Guadalupe donde siempre había una docena de huevos frescos listos para cualquier emergencia espiritual. Cuando alguien llegaba con dolor de cabeza repentino o con esa pesadez en el pecho que no se explicaba con nada, la abuela ya estaba sacando el huevo del canasto sin que nadie le pidiera nada. El ritual duraba unos 10 minutos y siempre terminaba con un vaso de agua de Jamaica bien fría para el paciente. Lo curioso es que la gente salía de ahí con otra cara, más ligera, como si de verdad le hubieran quitado un peso de encima. Golpes y chichones. Cuando te caías de la bicicleta o te pegabas en la esquina de la mesa de la cocina, ponía a cocer un huevo, lo pelaba todavía tibio y te lo rodaba por el chichón con una paciencia que hoy nadie tiene. El calor del huevo ayudaba a que la sangre acumulada se dispersara y el moretón bajara más rápido. Este remedio era un clásico absoluto en las vecindades del Distrito Federal y en las casas de los pueblos del Bajío. Las mamás lo hacían con los niños que llegaban llorando del patio de la escuela con un golpe en la frente o una rodilla morada. El huevo tibio se convertía en una especie de compresa natural que aliviaba el dolor al instante, o al menos eso sentías cuando tu abuela te lo pasaba por la piel mientras te decía que dejaras de llorar. En los años 60 y 70, cuando las pomadas comerciales como la Bengue eran un lujo que no todas las familias podían comprar, el huevo tibio era la farmacia del pueblo. Funcionaba porque el calor suave y constante del huevo cocido estimula la circulación en la zona del golpe, algo que la medicina actual reconoce como terapia térmica básica. Tu abuela no sabía de vasodilatación ni de hematología, pero sabía que el huevo tibio quitaba lo morado, y tenía razón. En las escuelas primarias de los años 70, cuando los juegos en el recreo terminaban con más de un niño llorando junto a la barda del patio, la maestra sacaba un huevo de su lonchera y lo ponía a calentar en la ventana donde pegaba el sol. A los 10 minutos ya estaba rodándolo por la frente del chamaco mientras le decía que la próxima vez tuviera más cuidado con cuerda. El huevo de la maestra era tan famoso en la escuela que los niños le decían el huevo mágico y hasta peleaban por quién se lo merecía más. Era una época donde la solución a casi todo cabía en la palma de la mano. Mascarilla de clara. Antes de que existieran las clínicas de belleza y los tratamientos con ácido hialurónico, las mujeres mexicanas se estiraban la cara con clara de huevo. Tu abuela o tu tía separaban la clara de la yema con una destreza que parecía de cirujano. La batían con un tenedor de aluminio hasta que espumaba y se la untaban en toda la cara como si fuera una crema de lujo. Después se sentaban frente al espejo de la recámara a esperar que se sechara, con la piel tirante y una expresión que daba risa a toda la familia. Este truco era especialmente popular en los años 60 y 70, cuando las cremas Pond's y la Cold Cream eran caras para la mayoría de las amas de casa.
La clara de huevo al secarse crea una película que tensa la piel de manera temporal, cerrando los poros y dando una apariencia más lisa. Las señoras de las colonias populares de Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México lo usaban antes de las fiestas, las bodas y las quinceañeras. El olor a huevo crudo en la cara era inconfundible, y más de un niño se burló de su mamá al verla con aquella máscara blanca y brillante. Pero cuando se la quitaba con agua tibia, la piel quedaba suave y tersa de verdad. Era el tratamiento de belleza más barato y más efectivo de todo el barrio, y tu abuela lo sabía perfectamente. Las vecinas se reunían los sábados por la tarde en la casa de Doña Carmen para hacerse la mascarilla juntas mientras escuchaban la radionovela de la ECW. Se sentaban en la sala con la cara blanca y brillante, sin poder hablar porque la clara se les agrietaba si abrían la boca, y se comunicaban con señas y con los ojos. Era una escena que hoy parecería de comedia, pero que en ese entonces era la rutina de belleza más sofisticada que muchas mujeres podían permitirse. La yema que sobraba la guardaban en un vasito de vidrio tapado con un plato para usarla en el cabello al día siguiente. Quemaduras leves. En la cocina de tu abuela, las quemaduras eran pan de cada día. El comal de lámina, la estufa de petróleo, el aceite hirviendo para los chiles rellenos. Cualquier descuido, y la mano terminaba roja y ardiente, y ahí entraba la clara de huevo como salvación inmediata. Tu abuela separaba la clara con los dedos, la batía un poco y la aplicaba directo sobre la quemadura como si fuera una venda líquida. La clara al contacto con la piel caliente se coagulaba ligeramente y formaba una capa protectora que aislaba la herida del aire y reducía el ardor casi al instante. Era como ponerte una curita invisible que además refrescaba. Este truco era tan común en las fondas y en las cocinas de las casas que muchas cocineras profesionales de la época lo consideraban parte de su oficio. En los mercados de la Merced y de San Juan en la Ciudad de México, las marchantas que manejaban los puestos de comida lo usaban a diario. La clara de huevo cruda tiene propiedades que ayudan a proteger la piel dañada, y aunque hoy los doctores recomiendan agua fría y gasas estériles, durante décadas este remedio fue la primera respuesta ante cualquier quemadura casera en México. Las cocineras de las fondas del centro de la Ciudad de México siempre tenían un huevo extra junto a la estufa, listo para cualquier accidente con el aceite de los chiles rellenos o con el caldo hirviendo de la olla de mole. Cuando una de las ayudantes se quemaba un dedo con la tapa de la olla de tamales, la jefa de cocina ni se inmutaba. Rompía el huevo, separaba la clara con una rapidez que dejaba a todos con la boca abierta y la untaba sobre la piel enrojecida antes de que la muchacha terminara de gritar. En menos de un minuto el ardor bajaba y la cocinera volvía a su puesto como si nada hubiera pasado. Cáscara y calquío. Tu abuela no tiraba las cáscaras de huevo a la basura como hacemos ahora. Las lavaba, las dejaba secar al sol en la ventana de la cocina y después las molía en el molcajete hasta convertirlas en un polvo fino que parecía talco. Ese polvo lo mezclaba con la comida, con el atole o hasta con el café de la mañana para fortalecer los huesos. En los años 50 y 60, cuando los suplementos de calcio eran un lujo inalcanzable para la mayoría de las familias mexicanas, la cáscara de huevo era la farmacia natural de las mujeres mayores. Las abuelas sabían por experiencia que las mujeres embarazadas y las que ya habían pasado la menopausia necesitaban calcio extra, y la cáscara de huevo es casi pura carbonato de calcio. Un solo gramo de cáscara molida contiene aproximadamente la misma cantidad de calcio que un vaso de leche. En los pueblos de Michoacán, Guanajuato y Jalisco, las parteras recomendaban este remedio a las mujeres que acababan de dar a luz. Lo mezclaban con miel de abeja y un chorrito de limón para que supiera menos a piedra. Hoy la industria farmacéutica vende pastillas de calcio a precios que tu abuela habría considerado un robo, cuando ella tenía la solución en el bote de la basura. En la casa de mi abuela en León, Guanajuato, había un bote de lata de leche nido vacío junto al molcajete donde guardaba el polvo de cáscara ya molido. Cada mañana le ponía una cucharadita al atole de masa que le preparaba a mi tía cuando estaba embarazada y le decía que así el bebé iba a nacer con los huesos fuertes. Mi tía se quejaba del sabor arenoso, pero se lo tomaba sin chistar porque nadie le llevaba la contraria a la abuela. Años después, cuando mi tía tenía más de 70 años y el doctor le dijo que sus huesos estaban mejor que los de mujeres 20 años más jóvenes, ella nomás se reía y decía que todo era gracias al polvo del bote de nido. Ollas quemadas. Cuando se te pegaba el arroz o los frijoles se quemaban en el fondo de la olla de peltre, tu abuela no sacaba la fibra verde ni el jabón en polvo. Agarraba un puñado de cáscaras de huevo trituradas, las echaba dentro de la olla con un poco de agua y tallaba con fuerza hasta que lo negro se desprendía como por arte de magia. La cáscara de huevo funciona como un abrasivo natural que raspa las costras de comida quemada sin rayar el metal, algo que ni el Ajax ni el Fabuloso podían hacer sin dejar marcas.
En las cocinas mexicanas de los años 60 y 70, donde las ollas de aluminio y de peltre eran las reinas absolutas, este truco salvaba piezas que de otra forma habrían terminado en la basura. Las amas de casa de las colonias obreras de Monterrey y de los barrios de Puebla lo usaban cada semana. Era el secreto para que las ollas duraran décadas y siguieran brillando como nuevas a pesar del uso diario. Tu abuela cuidaba sus trastes de peltre con más cariño que muchos cuidan su coche hoy en día, y la cáscara de huevo era su herramienta principal. Recuerdo que mi abuela tenía una olla de peltre azul con florecitas blancas que usaba para hacer los frijoles de la olla todos los domingos. Cada vez que se le pegaban seguido porque le gustaba ponerlos a fuego alto para que espesaran rápido. Sacaba su bolsa de cáscaras secas del cajón de la estufa y se ponía a tallar con una energía que impresionaba a toda la familia. En 10 minutos la olla quedaba como recién comprada en el mercado de la Lagunilla. Esa olla duró más de 30 años y cuando mi abuela murió, mi mamá la heredó y la siguió usando con el mismo truco de las cáscaras hasta que el peltre se empezó a descascarar por los bordes. Huevo y cruda a la mañana después de una fiesta, cuando la cabeza te dolía y el estómago no te respondía, tu tío o tu abuelo te preparaban el remedio más temido y más efectivo de todo México. Un huevo crudo entero, con todo y yema, revuelto en un vaso de cerveza oscura o en un jugo de naranja recién exprimido. Te lo tenías que tomar de un solo trago, sin respirar, y rezar para que el estómago no te lo devolviera. Este remedio para la cruda era legendario en las cantinas del centro de la Ciudad de México, en las fiestas patronales de los pueblos y en las reuniones familiares, donde alguien siempre amanecía con cara de zombie. La cerveza con huevo crudo era la versión mexicana del Bloody Mary, pero mucho más barata y con ingredientes que siempre había en la casa. En los años 70 y 80, los puestos de jugos del mercado de Jamaica y del mercado de Coyoacán lo ofrecían como levantamuertos por unos cuantos pesos. La ciencia explica que el huevo crudo contiene cisteína, un aminoácido que ayuda al hígado a procesar el acetaldehído, la sustancia tóxica que produce el alcohol y que causa los síntomas de la resaca. Tu abuelo no sabía nada de aminoácidos, pero sabía que después del huevo con cerveza la cruda se iba en media hora. Y eso era suficiente. En las cantinas de la calle de Bolívar en el centro de la Ciudad de México, los meseros más viejos preparaban el huevo con cerveza con una ceremonia que parecía ritual sagrado. Rompían el huevo en el vaso de cerveza negra modelo, lo revolvían con una cuchara larga de metal y le echaban una pizca de sal y unas gotas de salsa Valentina. El cliente se lo tomaba de pie junto a la barra con los ojos cerrados y la mano temblando, y cuando abría los ojos de nuevo ya parecía otra persona. Los domingos por la mañana, la fila para el levantamuertos daba la vuelta a la esquina y el cantinero rompía huevos a una velocidad que parecía de concurso. Cabello y yema, cuando tu abuela tenía el cabello seco o maltratado por el sol, no iba a la estética ni compraba acondicionador. Mezclaba 2 yemas de huevo con un chorrito de aceite de oliva, se lo aplicaba en todo el pelo y se ponía una bolsa de plástico en la cabeza mientras hacía la comida. Media hora después se enjuagaba con agua tibia y el cabello le quedaba brillante como el de los anuncios de Palmolive en la televisión. Este tratamiento capilar era un ritual semanal en muchas casas mexicanas de los años 60 y 70. Las mujeres de las colonias populares de la Ciudad de México, de Guadalajara y de Mérida lo usaban con la misma regularidad con la que hoy la gente se aplica mascarillas de queratina. La yema de huevo es rica en proteínas y grasas que nutren el cabello desde la raíz, y el aceite de oliva sella la humedad. El problema era el olor. Toda la casa olía a huevo durante horas y los niños se quejaban sin piedad. Pero cuando tu abuela soltaba su trenza y el pelo le caía suave y brillante por la espalda, nadie podía negar que el remedio funcionaba. Era el secreto de belleza que las mujeres mexicanas se pasaban de madres a hijas como si fuera una herencia más valiosa que una joya. Mi tía Lupita, que era la más presumida de la familia, se hacía la mascarilla de yema todos los viernes por la noche antes de salir a bailar al Salón Los Ángeles. Se la ponía a las 6 de la tarde, se amarraba la bolsa de plástico con un listón rojo y se iba a planchar su vestido de flores mientras la yema hacía su trabajo. A las 8 se metía a bañar y cuando salía del baño el pelo le olía limpio y le brillaba tanto que sus amigas le preguntaban qué shampoo usaba. Ella nomás se reía y les decía que su shampoo costaba lo que vale un huevo en la tiendita de la esquina. Huevo enterrado. Si tu abuela tenía macetas en el patio o un jardín pequeño junto a la cocina, seguro la viste enterrar un huevo crudo entero en la tierra al pie de sus plantas. Lo hacía con una naturalidad absoluta, como si fuera lo más normal del mundo, y cuando le preguntabas por qué, te decía que era para que las flores crecieran bonitas. El huevo enterrado se descompone lentamente y libera nitrógeno, fósforo y calcio directamente en la tierra, creando un fertilizante natural que ninguna marca comercial podía superar.
Las rosas, las gardenias y las bugambilias de tu abuela florecían con una intensidad que dejaba envidiosas a todas las vecinas. En los pueblos de Morelos, Puebla y el Estado de México, donde las casas tenían patios grandes llenos de plantas, este truco era tan común que nadie lo consideraba un truco. Era simplemente lo que se hacía. Tu abuela no había leído ningún libro de jardinería ni había visto un tutorial en internet, pero sus geranios eran los más rojos de toda la calle, y el secreto estaba debajo de la tierra, pudriéndose en silencio dentro de su cáscara blanca. En la casa de mi abuela en Cuernavaca había un rosal junto a la puerta de la cocina que florecía todo el año con unas rosas rojas tan grandes que parecían de plástico. Las vecinas le pedían esquejes y le preguntaban qué abono usaba, y ella les decía la verdad con toda la calma del mundo. Un huevo al mes enterrado al pie de la planta. Las vecinas la miraban con cara de incredulidad y luego se iban a la tienda a comprar fertilizante químico que les costaba 20 veces más y les daba la mitad de resultados. El rosal de mi abuela duró más de 40 años y todavía sigue ahí, aunque ahora nadie le pone huevos y las rosas ya no son tan grandes. Pegamento casero. Cuando se rompía una taza de talavera o se despegaba el papel tapiz de la pared de la sala, tu abuela no corría a la ferretería a comprar resistol. Batía una clara de huevo a punto de turrón con un tenedor de aluminio hasta que quedaba blanca y esponjosa y la usaba como pegamento para reparar lo que se hubiera roto. La clara de huevo batida contiene albúmina, una proteína que al secarse se endurece y crea una unión sorprendentemente fuerte entre superficies porosas como la cerámica, el papel y la madera. En las casas mexicanas de los años 50 y 60, donde los pegamentos industriales eran caros y difíciles de conseguir fuera de las ciudades grandes, la clara de huevo era el adhesivo de emergencia que toda ama de casa tenía a la mano. Las maestras de las escuelas rurales de Oaxaca y Chiapas lo usaban para pegar las manualidades de los niños y para reparar los libros de texto que se deshojaban con el uso. Era un pegamento que no costaba nada, no olía a químicos y aguantaba lo suficiente para que la taza de café sobreviviera al menos otro año de uso diario. Mi abuelo era carpintero de oficio y cuando se le acababa la cola de carpintero en medio de un trabajo, mandaba a mi abuela a la cocina por 2 huevos. Separaba las claras, las batía en un plato hondo de barro con un tenedor de peltre y las aplicaba con una brocha vieja sobre la madera que necesitaba pegar. Los muebles que reparó con clara de huevo aguantaron décadas sin volver a despegarse. Y algunos todavía están en la casa de mis tíos en Toluca. Mi abuelo decía que la clara de huevo era mejor que cualquier pegamento que vendieran en la ferretería de Don Chema, y que además no te dejaba los dedos pegados como el resistol. Prueba del agua. Antes de que los huevos trajeran fecha de caducidad impresa en la cáscara, tu abuela tenía un método infalible para saber si un huevo todavía servía o ya estaba echado a perder. Llenaba un vaso con agua fría, metía el huevo con cuidado y observaba lo que pasaba. Si el huevo se hundía hasta el fondo, estaba fresco. Si flotaba en la superficie, había que tirarlo de inmediato. Este truco funciona porque con el tiempo la cáscara del huevo se vuelve más porosa y deja entrar aire, lo que aumenta la cámara de aire interior y hace que el huevo flote. Tu abuela no sabía de porosidad ni de cámaras de aire, pero sabía que un huevo que flota huele a podrido al romperlo. Y con eso le bastaba. En los mercados sobre ruedas de los años 70 y 80, donde los huevos se vendían sueltos y sin refrigeración en canastas de palma, esta prueba era la única garantía de calidad que tenían las amas de casa. Más de una señora le pedía al marchante un vaso con agua para probar los huevos antes de pagar, y el marchante que se negaba perdía la venta al instante. Era el control de calidad más antiguo y más efectivo del comercio mexicano. En la tiendita de Doña Chonita, que se está en la esquina de mi calle en la colonia Roma, había un vaso de vidrio grueso siempre lleno de agua junto a la canasta de huevos. Las clientas llegaban, agarraban un huevo con desconfianza y lo metían en el vaso sin pedir permiso porque ya todas sabían cómo funcionaba la cosa. Doña Chonita nunca se quejaba porque sabía que si sus huevos pasaban la prueba del agua, las clientas le compraban la docena completa sin regatear. Cuando un huevo flotaba, Doña Chonita lo sacaba con una cuchara, lo tiraba a la basura y le daba otro a la clienta con una disculpa y una sonrisa que le garantizaba la lealtad de por vida. Telita curativa. Esa telita delgada y transparente que recubre el interior de la cáscara del huevo era un uso que hoy parece de ciencia ficción. Cuando tu abuela se cortaba un dedo pelando papas o tu mamá se raspaba una rodilla en la calle, arrancaban con cuidado la membrana del interior de un cascarón y la pegaban directo sobre la herida como si fuera una curita. La membrana del huevo contiene colágeno y proteínas que aceleran la cicatrización y protegen la herida de infecciones, mientras la piel se regenera debajo.
En las casas mexicanas de los años 50 y 60, donde las curitas de farmacia eran un gasto que muchas familias evitaban, la telita del huevo era el vendaje más barato y más efectivo que existía. Las parteras de los pueblos de Veracruz y Tabasco, los recién nacidos después de cortar el cordón umbilical. Era una práctica tan extendida que los médicos rurales de la época la conocían y en muchos casos la toleraban porque funcionaba mejor que dejar la herida al aire libre. Tu abuela tenía un laboratorio de medicina regenerativa dentro de su cocina y ni siquiera lo sabía. Mi mamá me contó que cuando ella era niña y se caía de la bicicleta en la calle de tierra frente a su casa en Aguascalientes, mi abuela salía corriendo con un huevo en la mano y le ponía la telita sobre la rodilla raspada antes de que ella dejara de llorar. La membrana se adhería a la piel húmeda, con una precisión que hoy envidiarían los fabricantes de apósitos médicos. A los 2 días la costra se había formado perfectamente debajo de la telita y mi mamá ya estaba corriendo otra vez por la misma calle como si nada hubiera pasado. La telita del huevo era la curita de los pobres y funcionaba mejor que la de los ricos. Huevo y sábila. En las casas del campo y en los barrios populares de las ciudades, cuando alguien de la familia empezaba con tos seca o el pecho se le llenaba de flemas, tu abuela preparaba un remedio que a los niños les daba asco, pero que curaba como ningún jarabe de la farmacia. Batía un huevo crudo con el gel de una penca de sábila recién cortada y un chorrito de miel de abeja, y te lo daba a cucharadas antes de dormir. La sábila crecía en las macetas del patio de casi todas las casas mexicanas, junto con la ruda, la albahaca y el geranio. Era la planta medicinal por excelencia del hogar mexicano, y combinada con huevo se convertía en un expectorante natural que aliviaba la congestión bronquial en cuestión de días. En los pueblos de la Sierra de Puebla y en las rancherías de Jalisco, este remedio era la primera línea de defensa contra la gripa de temporada. El sabor era espantoso, viscoso y tibio, y más de un niño lloró antes de tragarse la última cucharada. Pero al día siguiente la tos había bajado y tu abuela te miraba con esa sonrisa de quien sabe que tenía razón desde el principio. Hoy los jarabes para la tos cuestan más de 100 pesos en la farmacia, y a veces ni funcionan. En la casa de mis afos en Atlisco, Puebla, había una penca de sábila enorme junto a la puerta de la cocina que mi abuela cuidaba como si fuera un hijo más. Cada vez que llegaba el invierno y los niños empezábamos a toser en la noche, ella salía al patio con un cuchillo de cocina, cortaba un pedazo de sábila y lo pelaba con la misma paciencia con la que pelaba una naranja. Luego batía el gel transparente con un huevo y la miel que le compraba al señor que pasaba los domingos con su bicicleta cargada de frascos de miel de la sierra. El remedio sabía horrible, pero al tercer día ya no tosías y podías volver a jugar en el patio sin que tu abuela te regañara por andar descalzo en el frío. Zapatos de charol. Cuando tu abuelo tenía que ir a una boda, a un bautizo o a una fiesta importante, sacaba sus zapatos de charol del closet y les pasaba una clara de huevo batida con un trapo de algodón hasta que quedaban brillantes como espejo. El charol negro reflejaba la luz de la sala, y tu abuelo se veía más elegante que cualquier galán de las películas de Pedro Infante. La clara de huevo al secarse sobre el charol crea una película transparente que sella la superficie y le da un brillo intenso que la boya común no podía igualar. En los años 50 y 60, cuando los zapatos de charol eran el calzado de gala de los hombres mexicanos y las boletas comerciales como la marca Kiwi eran caras para la mayoría, la clara de huevo era el secreto para lucir impecable sin gastar un centavo. Los boleros de la Alameda Central y del Zócalo de la Ciudad de México conocían este truco y lo usaban con sus clientes más exigentes. Le pasaban la clara al zapato, lo dejaban secar unos minutos y luego lo pulían con un trapo de lana hasta que el charol brillaba tanto que podías verte la cara en la punta del zapato. Era un lujo que costaba lo que vale un huevo. Mi abuelo tenía un par de zapatos de charol negro que guardaba en una caja de cartón debajo de su cama y que solo sacaba para las bodas y los bautizos de la familia. El día de la boda de mi tía, lo vi sentado en la orilla de la cama, con un huevo en una mano y un trapo viejo de franela en la otra, frotando el charol con una concentración que parecía de cirujano. Cuando terminó, los zapatos brillaban tanto que mi tía le dijo que parecían nuevos, y él le contestó que esos zapatos tenían más años que ella, pero que con huevo y paciencia todo se arreglaba. Esos zapatos le duraron hasta el día de su funeral y todavía brillaban. Temple y yema. Este truco viene de mucho más atrás que las abuelas, pero ellas lo mantuvieron vivo en los pueblos de México hasta bien entrado el siglo XX. Cuando había que pintar las paredes de la casa o los muebles de madera de la cocina, tu abuela o tu abuelo mezclaban yemas de huevo con cal, agua y pigmentos naturales para crear una pintura al temple que duraba años sin descascararse. La técnica de la pintura al temple con huevo tiene sus raíces en la época colonial.
cuando los artesanos mexicanos la usaban para decorar las iglesias y las casonas de los pueblos. Con el tiempo, la receta pasó de los talleres de los pintores a las cocinas de las amas de casa, que la usaban para darle color a las paredes de sus cuartos y a las bancas del patio. En los pueblos de Tlaxcala, Puebla y Oaxaca, todavía en los años 60 se podían ver casas pintadas con temple de huevo que conservaban sus colores vivos después de décadas. La yema de huevo actúa como aglutinante natural que fija el pigmento a la superficie y le da una textura mate y aterciopelada que las pinturas vinílicas modernas no han logrado replicar del todo. Tu abuela estaba usando una técnica que los pintores del Renacimiento italiano habrían reconocido al instante. En el pueblo de mi abuela en Tlaxcala, las mujeres se juntaban cada primavera para pintar las fachadas de sus casas con temple de huevo y cal de colores. Usaban yemas de huevo de sus propias gallinas, cal que compraban en la calera del pueblo y pigmentos que sacaban de la tierra roja, del añil y de las flores de cempasúchil secas. Las paredes quedaban con unos colores tan intensos y tan vivos que los turistas que pasaban por el pueblo se detenían a tomar fotografías sin entender cómo era posible que unas casas tan humildes lucieran tan hermosas. El secreto estaba en la yema de huevo, en la cal y en las manos de unas mujeres que pintaban sus casas con la misma dedicación con la que pintaban los retablos de la iglesia del pueblo. Agua de cáscara. Además de enterrar huevos enteros en las macetas, tu abuela tenía otro truco para las plantas que era todavía más sencillo. Hervía las cáscaras de huevo en una olla con agua durante 20 minutos, dejaba que se enfriara la mezcla y luego usaba esa agua para regar sus plantas de interior y sus hierbas de cocina. El agua de cáscara hervida concentra el calcio y los minerales de la cáscara en una forma líquida que las raíces de las plantas absorben con mucha más facilidad que la cáscara entera. Era el fertilizante perfecto para las macetas de cilantro, perejil y hierbabuena que tu abuela tenía en la ventana de la cocina, esas mismas que usaba para sazonar los caldos y las salsas de cada día. En las vecindades del centro de la Ciudad de México, donde el espacio para un jardín era inexistente y las plantas vivían en latas de leche evaporada Clavel recicladas, este truco era la única forma de mantenerlas verdes y fuertes. Tu abuela reciclaba todo antes de que la palabra reciclaje existiera en el diccionario, y el agua de cáscara era su forma de devolverle a la tierra lo que la tierra le había dado, ayunas y huevo. Cuando alguien de la familia andaba pálido, cansado o con las encías sangrantes, tu abuela diagnosticaba anemia con la misma seguridad con la que un médico lee unos análisis de laboratorio. Y su receta era siempre la misma: un huevo crudo batido con el jugo de 2 limones y una cucharada de miel de abeja, tomado en ayunas todas las mañanas durante una semana. El sabor era agrio, espeso y difícil de tragar, pero tu abuela no aceptaba excusas. Te lo daba en un vaso de vidrio de los de la cocina, con una cuchara de peltre, y te vigilaba hasta que te lo terminabas. En los años 60 y 70, cuando la anemia era un problema de salud pública en México y los suplementos de hierro eran caros y difíciles de conseguir en las zonas rurales, este remedio era la solución más accesible para millones de familias. El huevo crudo contiene hierro, vitamina B12 y ácido fólico, 3 nutrientes esenciales para combatir la anemia. El limón aporta vitamina C que mejora la absorción del hierro, y la miel hace que el remedio sea un poco menos desagradable. Tu abuela había diseñado un suplemento nutricional completo sin haber pisado una facultad de medicina, y lo más sorprendente es que funcionaba. Fiebre del bebé. Este es quizás el truco más sorprendente y el que más controversia genera hoy en día. Pero durante décadas fue una práctica extendida en todo el país. Cuando un bebé amanecía con calentura y no había doctor cerca, tu abuela o tu mamá le pasaban un huevo crudo por todo el cuerpecito del niño, desde la frente hasta los pies mientras rezaban en voz baja. Después rompían el huevo en un vaso y lo tiraban al excusado, convencidas de que el huevo había jalado la fiebre del cuerpo del bebé. En las zonas rurales de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y la Huasteca, donde los centros de salud quedaban a horas de camino, y los médicos eran un lujo, este remedio era la primera respuesta ante la fiebre infantil. Las parteras y las curanderas del pueblo lo practicaban con una fe absoluta, y muchas madres juraban que la temperatura del bebé bajaba pocas horas después del ritual. La explicación más probable es que el huevo crudo, al estar a temperatura ambiente, absorbe parte del calor de la piel del bebé mientras se pasa por su cuerpo, funcionando como una compresa fresca natural. Pero para tu abuela, la explicación era mucho más simple. El huevo se llevaba el mal y lo tirabas al drenaje junto con la fiebre. Y en un México donde la medicina moderna todavía no llegaba a todos los rincones, ese acto de fe era muchas veces lo único que una madre tenía para proteger a su hijo. Las palabras y los remedios también se van. Se van como se fue el olor a manteca de la cocina de tu abuela, como se fue el sonido de las gallinas en el patio trasero,
cómo se fueron los mercados donde el huevo se vendía suelto y el marchante te lo envolvía en una hoja de periódico. Estos 18 trucos no eran solo soluciones prácticas para la vida diaria. Eran la forma en que nuestras abuelas convertían lo más humilde y lo más cotidiano en algo que resolvía problemas. Curaba dolores y mantenía a la familia entera funcionando con lo que había a la mano. Hoy tenemos farmacias en cada esquina, supermercados con pasillos interminables y aplicaciones que te llevan todo a la puerta de tu casa. Pero algo se perdió en el camino. Se perdió esa sabiduría silenciosa que no necesitaba instrucciones ni etiquetas, que se transmitía de boca en boca mientras se pelaban papas o se torteaba en el comal. Tu abuela sabía que un huevo era mucho más que un desayuno. Era medicina, era belleza, era herramienta, era fertilizante, era pegamento y era fe. ¿Cuál de estos trucos usaba tu abuela en su casa? Dale me gusta a este video si te hizo recordar la cocina de tu abuela y suscríbete para seguir rescatando ese México que se nos está yendo de las manos. Comparte este video con alguien que todavía guarde en la memoria el olor a huevo estrellado en manteca caliente.